Guía para el levantamiento y conservación de la evidencia. Principios generales para la preservación de elementos, rastros e indicios. Son los principios y condiciones generales que deben reunir las muestras y evidencias para ser aceptadas en los laboratorios regionales de investigación forense. Los principios son: representatividad. Las muestras y evidencias recolectadas poseen características y condiciones diferentes según su propia naturaleza y el lugar donde ocurrieron los hechos. Identidad. La identificación debe realizarse de forma clara, visible e indeleble. Para ello, deben utilizarse materiales a prueba de agua e indelebles, con el objeto de evitar que se borren tales marcas en el transcurso del proceso de cadena de custodia. Integridad. Los envases utilizados deben ser de materiales resistentes que no reaccionen ni contaminen. El cierre debe ser hermético y deben encontrarse en perfecto estado, sin roturas o pérdidas. Peligrosidad. Cuando una muestra contenga o pueda contener una sustancia peligrosa, quien la colecte tiene el deber de informarlo por escrito en el envío, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera recaerle por incumplimiento de las normas vigentes referidas al transporte y disposición sobre sustancias de este tipo. Frascos de polipropileno plástico transparente o de color ámbar con cierre hermético, de boca ancha o angosta y calibre apropiado según la muestra. De vidrio transparente con cierre hermético, de boca ancha o angosta y calibre apropiado según la muestra. Tubos de ensayo o tipo hemólisis o de Kahn en polipropileno. Elementos para la identificación: inicio de la cadena de custodia, lugar, hora y fecha donde fue colectado, carátula y número de causa y o actuación policial, tipo de muestra, tipo de conservación de muestra, firma de los responsables, número de precinto, fiscal y o juez, tipo de diligencia o pericia, nombre, apellido, extracción de muestras en personas, día y hora de extracción de muestras en personas. Procedimiento para recolección de muestras, preservación y transporte. Aislar y proteger rápidamente la escena del delito. Recoger en primera instancia los indicios biológicos y preservar los rastros. Usar ropa protectora, guantes limpios y cambiarlos cuando se manipulan indicios biológicos de distinto origen. Barbijo o mascarilla y ámbor protector descartable para cubrir la ropa y contaminación de quien levanta la muestra. Pelo recogido y cofia. Usar material descartable para extremar las condiciones de asepsia, material que luego debe eliminarse según las normas de destrucción de residuos biológicos. Embalar cada muestra por separado. Usar embalajes de cartón o papel siempre que sea posible. Utilizar diferentes instrumentos como pinzas o pipetas para colectar diferentes evidencias que deben descartarse o limpiarse correctamente luego de la toma.
Limpiar con lavandina diluida al 10% entre cada muestra si el material es reutilizable. No añadir conservantes a la muestra. El responsable debe comunicar toda muestra que sea considerada peligrosa, física o química, biológicamente, para extremar las medidas de protección y evitar riesgos. Principios del acondicionamiento de las muestras. Cumplir con las normas de bioseguridad para preservar la integridad de la muestra en el momento de la recolección, manipuleo o acondicionamiento. Recolectar la muestra con utensilios o materiales descartable estéril. Utilizar recipiente estéril o bien limpio, lavado con detergente no iónico y enjuagado con agua destilada con tapa a rosca de cierre hermético. Precintar la tapa al cuerpo del recipiente firmemente con cinta o faja de papel para asegurar la inviolabilidad o no adulteración de la muestra. No usar lacre porque contiene plomo. El precinto debe ser firmado por la persona que realiza la toma de muestra. Acompañar las muestras de un mismo caso con el documento de cadena de custodia oficial correspondiente. Levantamiento de la evidencia en la escena del crimen. Muestras biológicas para análisis genético. Las muestras pueden dividirse en sangre, en estado líquido, embeber un papel de filtro tipo Whatman o colectar con hisopos estériles, colocar en un sobre de papel rotulado, en estado coagulado, colectar preferentemente en hisopo húmedo. En casos excepcionales de no contar con ello, una cartulina de plástico. E introducir en un tubo o frasco de plástico. Las ropas, sábanas, mantas y otras telas, colectar con guantes y en caso necesario con pinzas. Introducir por separado en sobres de papel. Colocar en cajas de cartón hasta la llegada al laboratorio. En caso de encontrarse húmedos, ahí secar a temperatura ambiente. En caso de no contar con un laboratorio cercano, secar a temperatura ambiente antes de enviarlos. Muestras biológicas para análisis toxicológico. Fluidos que emanen del cadáver, por ejemplo, vómitos, hongos, espumas, secreciones. Colectar con cuchara o pipeta o jeringa. Introducir por separado en frasco según el volumen. Conservar a 4 grados centígrados en refrigerador. Enviar al laboratorio. Todo resto cadavérico colectado del lugar del hecho deberá ser empacado por separado y depositado en cadena de frío a la brevedad asimismo, dependiendo el estado en que se encuentre el cuerpo o los restos hallados. Es conveniente tomar medidas específicas según el tamaño y la morfología del órgano hallado. Sangre. Procedimiento para análisis genético. Extracción de la sangre con individuo identificado. Se obtiene por punción de la yema de un dedo o punción venosa. En lo posible, para obtener la muestra, se elige de la mano siniestra, el dedo medio o anular, por ser de los
menos usados y por lo tanto en los que piel dactilar es menos gruesa. Luego de realizar la punción utilizando una lanceta estéril, depositar aproximadamente 10 gotas de sangre sobre un trozo de aproximadamente 6 centímetros por 6 de papel de filtro tipo Whatman, 3 milímetros de papel según la disponibilidad. Secar a temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos en un lugar libre de contaminantes. Una vez seco, colocar en un sobre de papel, el cual debe cerrarse sin utilizar saliva para el pegado. Firmarse y sellar con cinta transparente y guardarse a temperatura ambiente. En la orina, procedimiento para análisis toxicológico. Recolectar la orina de micción espontánea al menos 50 milímetros en recipiente estéril y guardar a 4 grados centígrados sin conservantes. Hisopados bucales indubitados o de referencias. Realizar la toma de muestra con hisopos de algodón estériles. Frotar la mucosa bucal de la mejilla para recolectar células de descamación. Realizar el frotado durante al menos 20 segundos. Recolectar al menos 3 hisopos independientes. Secar los hisopos a temperatura ambiente. Guardar en sobres de papel debidamente rotulados, firmados y sellados con cinta. En caso de no haber una toma anterior de coito oral, tomar la muestra 24 horas después, a bien de realizar enjuagues varias veces antes de la nueva extracción. Tenemos otras muestras. La corrección de vello púbico debe realizarse del siguiente modo. Realizar peinado de vello púbico y recogida de pelos dubitados sobre un papel. Guardar cada grupo de pelos por separado, no pegar con cinta. Embalar en sobre de papel debidamente rotulado y sellado.